Damas y caballeros de Ven Sígueme, en una ocasión más, bienvenidos a esta la clase de Ven Sígueme con Benji Monroy. La vamos a pasar muy bien y espero que usted en su casa pueda ser nutrido de la buena palabra y que usted pueda entender lo más elemental de la lección de Ven Sígueme del día de hoy. ¿Qué quieres que yo haga? Como ustedes ven aquí en la pizarra, he abierto estos 4 espacios para poder incluir a los protagonistas de la noche del día de hoy. Vamos a ver los capítulos de Hechos del 6 al 9 y va a haber 4 protagonistas. Quiero arrancar esta clase diciéndoles lo siguiente. ¿Conocen alguna persona que la gente opine de él como de que él nunca se va a bautizar, él nunca va a venir a la iglesia, él no puede cambiar, él es así? Quizá usted haya dicho esas palabras para usted mismo. Hijos, yo soy así y así me tienen que aceptar. O no le digan eso porque ya saben cómo es. Generalmente decimos esas expresiones cuando algunos comportamientos de personas están alejadas de los principios cristianos. En otras palabras, personas que deciden llevar su vida lejos de los principios morales que Cristo impartió cuando vino a la tierra. Personas que no tienen problema por tomar alcohol en exceso, personas que usan un lenguaje soez, personas que no tienen ninguna noción de guardar el día de reposo, etcétera, que son deshonestas, que cometen delitos, etcétera. Vamos a arrancar la clase del día de hoy diciéndoles que hubo una persona con estas características y que en un momento el Señor lo llamó y llegó a convertirse en uno de los misioneros más poderosos que jamás hayan venido a la tierra. Y me refiero a Saulo de Tarso. Vamos a dibujarlo en esta pizarra si ustedes lo prefieren. No sabemos exactamente cómo haya sido Saulo, amigos y amigas, pero lo vamos a poner así, de esta manera, con su barba típica judía. Vamos a ponerle un poquito más de mentón para darle pronunciación a la barba. Saulo de Tarso, hermanos, es una de las historias que más se pueden dominar o se puede presumir que dominamos en la iglesia. Es una historia que tiene un principio y un fin y que es fácil de dominar. Saulo de Tarso es uno de los grandes protagonistas, sobre todo del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. Así que lo vamos a dibujar de esta manera y vamos a explicar lo que pasaba con Saulo. Saulo de Tarso, hermanos y hermanas, miren su ceja pronunciada. Ahí está. Y le vamos a dibujar sus ojos de esta manera. ¿Está bien? Caricatura, rápido, para que los más chicos del hogar pues tengan una noción, ¿ok? Ya que no estuvimos ahí, nos separan miles de años de antigüedad, vamos a imaginarnos un poquito lo que pudo haber pasado con Saulo. Saulo de Tarso vivía de esa manera. Era una persona que decía, no, él nunca va a cambiar. ¿Sí? Él ni siquiera le gusta escuchar a esos que predican de Cristo. Ni le hablen, ni le digan de eso. Si alguien parecía ser una persona con pocas probabilidades de convertirse, quizá ese era Saulo, un fariseo que tenía la reputación de perseguir a los cristianos. Por lo que Saulo, hermanos, era un fariseo. Lo vamos a poner aquí. Era un fariseo. Ustedes ya saben qué protagonismo tuvieron los fariseos tanto en la vida de Cristo como en la vida de los primeros apóstoles. Pero el Señor conocía el corazón de Saulo y su potencial, y tenía una misión en mente para Saulo. Vamos a ir antes a Hechos 9:13, hermanos, que dice así. Entonces, Ananías respondió. Ananías era un fiel cristiano, el cual recibe un mensaje de nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, he oído de muchas personas acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías, hermanos, como cualquiera de nosotros, se muestra un tanto sorprendido, se muestra un tanto incrédulo, pues el Señor Jesucristo le había dicho, Ananías, ve con Saulo y dile que lo he llamado. Ananías responde, Señor, ¿no sabes cuántas cosas ha hecho él al pueblo? Amigos, aquí tenemos la aparición de un Jesucristo que ha superado la expiación, que ha entendido la enseñanza más grande de su vida. Y es un Jesucristo en su plenitud, un Jesucristo que podía, de por sí era poderoso cuando estaba en la tierra. Ahora, como un ser resucitado y en calidad de un ser perfecto, tenía toda la sabiduría posible. Esta era la gran oportunidad de dar una lección más, tanto a Ananías como a Saulo, como a los primeros santos de los últimos días. Lo que iba a hacer Jesucristo a continuación era transformar el corazón de una persona que parecía tener un corazón de piedra
como muchos que podemos tenerlo hoy en día, incluso dentro de la iglesia. Generalmente pensamos en gente fuera de la iglesia, pero aún los que venimos cada domingo y que tratamos de seguir los principios cristianos, a veces somos como Saulo. Es Cristo quien puede cambiar los corazones de las personas. Dice así el manual: pero el Señor conocía el corazón de Saulo de Tarso y su potencial, y tenía una misión en mente para Saulo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Una de las cualidades de este Cristo, del cual hablamos cada vez en la iglesia, es que Él podía ver el corazón de las personas. Generalmente, hermanos, a menos que usted tenga visión de rayos X, usted puede ver lo que tiene de frente. Usted puede ver los ojos, pudimos haber visto el cabello de Saulo, la barba, si estaba bien recortada o no estaba bien recortada. Pero Cristo veía más allá de lo que los ojos naturales pueden ver, era el corazón. Y dentro de todo eso que hacía Saulo, que consentía la muerte de los santos de los últimos días, aún Saulo tenía un corazón noble. ¿Conocen a personas así? Que parece que los vicios los han atrapado por completo. Que parece que su mal carácter los ha dominado toda su vida. Que parece que sus antiguas creencias religiosas lo han privado de conocer más. Pero aún conocen a esas personas teniendo un buen corazón. Yo he tenido oportunidad de conocer a jóvenes, personas adultas que, como decimos en Latinoamérica en una expresión, nadie daría un peso por ellos. Nadie daría ni siquiera $1 por ellos. Pero el corazón puede ser gran herramienta para el Señor. Y ese iba a ser Saulo, hermanos. Iba a tener un corazón dispuesto para poder cambiar. Si Saulo pudo cambiar completamente y Ananías pudo aceptarlo sin reserva alguna, ¿deberíamos considerar a alguien o incluso a nosotros mismos como personas difíciles de cambiar? Entre los hijos de Dios, hermanos, existen personas con múltiples formas de ser, múltiples formas de pensar. En la iglesia, el Señor no espera que todos pensemos igual. No es un cuartel militar la iglesia. En la iglesia se le permite a la persona construir un criterio y tratar de seguir al Señor como lo hizo Saulo. Quizá no de una forma tan dramática como lo vamos a encontrar un poco más adelante en este relato. Pero aquí podemos ver, hermanos, que independientemente de la forma que seamos, del idioma en que hablemos, de la niñez dura que hayamos tenido, no importa si su padre solamente le pegó a usted. No importa si su madre nunca le dijo te quiero. No importa si usted llegó tarde a la iglesia. No importa si usted está leyendo el libro de Mormón por primera vez y está a punto de cumplir 60 años de edad. El Señor tiene la capacidad de poder cambiar el corazón de las personas. Si lo hizo con Pablo, ¿qué probabilidades hay de que lo haga con usted? Hermano y hermana, son muchas. Lo único que requiere el Señor es ganas de querer cambiar. Vamos a ir a Hechos 6, hermanos, y viene un relato muy interesante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos esta tarea. Más adelante dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 personas en el discipulado, hermanos, como los misioneros que llegan a su barrio, como los nuevos líderes de las organizaciones de su estaca. Estos eran Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De modo que tenemos otros protagonistas en esta historia. Sobre todo, vamos a hablar de los primeros 2, de Esteban,
y también de Felipe, no porque Prócoro, Timón, Nicanor, Parmenas o Nicolás no fuesen importantes. Sin embargo, Hechos del 6 al 9 nos atrapan en historias, hermanos, que nos van a dejar lecciones de por vida. ¿Está bien? Dice más adelante acá: ¿qué cualidades buscaban los 12 apóstoles en aquellos que habrían de servir con ellos? Vimos un elemento principal que ustedes pueden ver en Hechos 6, en el último versículo, que escogieron a personas llenas de fe y del Espíritu Santo. No eligieron personas perfectas, no eligieron personas que no se equivocaban, no eligieron personas que dominaban 10 idiomas, 20 idiomas, no eligieron personas que cumplieran un formato o una etiqueta, una línea física. Hermanos, escogieron personas de buen corazón y del Espíritu Santo. Eso es lo que se requiere hoy en día en la iglesia. La perfección, hermanos, va a llegar, yo se los prometo, después de esta vida. Cristo es el mejor ejemplo. Cristo era magnífico, perfecto en esta tierra. Con un cuerpo perfecto, Él llegó a la plenitud de la perfección. En verdad, usted puede esforzarse por ser más como Cristo. Pero en algún momento todos nos vamos a equivocar. Muchos de nosotros nos hemos equivocado en nuestra vida y aún así, hermanos, se nos ha llamado como obispos, como presidentes de estaca, como presidencia de sociedad de socorro. Se nos ha llamado a ser misioneros de barrio, incluso misioneros de tiempo completo, y no somos perfectos. Ellos tampoco lo eran, hermanos, ni Esteban, ni Felipe, ni Prócoro, ni Parmenas, ni Nicolás, ni Timón, pero eran de buen corazón. Así los llamó el Señor. ¿Hay algún cambio que se sienta inspirado a hacer para asegurarse de que su corazón sea recto delante del Señor? ¿Usted está listo, hermana y hermano, para ser llamado por el Señor? ¿Está preparado para ese llamado? No sabemos cuándo vaya a ser el día en que el Señor nos diga, vengan. Y no me refiero exactamente al día que pasemos del otro lado del velo, cuando tengamos que morir y que se quede nuestro cuerpo en espera de la reunión con nuestro espíritu. Me refiero a cuando el Señor habla por medio de una oración de usted, o cuando se le extiende un llamamiento, o cuando necesita moverse por una asignación de la iglesia a otro lugar de su ciudad, a otra unidad como en un barrio, o quizá a otro lugar del mundo. ¿Usted está preparado para hacerlo? Si no lo está, hermano o hermana, empecemos a moldear nuestro corazón, a pedirle perdón al Señor por las cosas que tenemos que pedir perdón y a aceptar nuestros errores. Yo podría decirles que el principio de un corazón humilde es aceptar nuestras debilidades, aceptar que somos corajudos, aceptar que a veces perdemos la paciencia rápido. Hermanos, aceptar de que a lo mejor no somos los mejores maestros, o a lo mejor aceptar que no somos los mejores hablando, o que no dominamos en totalidad la doctrina de Cristo. Empezando a aceptar eso, dejamos que el Señor haga el resto. ¿Está bien? Dice más adelante, vamos a ir a Hechos 7:51. Y aquí va a aparecer el segundo personaje principal de nuestra clase del día de hoy, que decía en un momento dado a un grupo de eruditos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Me estoy refiriendo, hermanos y hermanas, a Esteban. Lo voy a poner acá de este lado, viendo hacia otro lado. ¿Está bien? Este va a ser Esteban para nosotros. Y Esteban, hermanos, la historia de Esteban en lo personal es una de las historias que más me han conmovido en mi vida espiritual, que no es tan longeva quizá como la de ustedes, pero que en verdad me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar, y siempre he dicho que si a mí me tocase sufrir lo que sufrió Esteban, hermanos y hermanas, quizá a lo mejor no estuviera aquí, porque seguramente yo no tengo la bendición de tener una fe inquebrantable como la de Esteban. Lo voy a poner de este lado. Dice así: ¿qué cree que significa resistir al Espíritu Santo? Porque el resistir al Espíritu Santo nos lleva a rechazar al Salvador y a sus siervos. En pocas palabras, hermanos, resistir al Espíritu es desviarlo. Cuando nos toca, hacerlo a un lado, de no quererle prestar atención.
Muchos de nosotros que estamos en la iglesia sabemos en dónde podemos sentir el Espíritu. En la reunión sacramental, en el templo, y cuando decimos que no, lo resistimos, ponemos una barrera. Y de eso estaba hablando Esteban, una de las personas que fueron llamadas, amigos y amigas, para poder llevar a cabo la obra del Señor. Vamos a ir a Hechos 8, del 26 al 39. Pero antes de eso, antes de pasar con el siguiente protagonista, déjenme decirles lo que pasó con Esteban. Esteban estaba ante una multitud de personas que sabían mucho del Evangelio. Pero ¿saben qué, hermanos? Saber mucho del Evangelio no te garantiza vivir bien el Evangelio. Conozco personas, incluyéndome a mí, que tenemos cierto conocimiento de las Escrituras y nuestro desafío real es aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Seguramente usted puede identificarse con esta declaración que he hecho. Entonces Esteban, hermanos, siendo una persona de estatus social quizá muy bajo, que no tenía los estudios que tenían los doctores de la ley, vino y declaró muchas palabras que venían en el Antiguo Testamento. Citó a Abraham, citó a Moisés, y le dijo a ese grupo de eruditos: ustedes resisten el Espíritu. Han tenido incluso visita de ángeles y los han rechazado. Cuando él declaraba y daba su testimonio, hermanos y hermanas, esta persona que tengo dibujada aquí, alza la vista al cielo y ve a Dios y a su Hijo Jesucristo, y dice él: veo al Padre y a la diestra veo al Hijo. Y hermanos, se enojaron tanto con Esteban que lo agarraron, lo metieron a un hoyo y lo mataron a pedradas. ¿Qué clase de persona era Esteban? Que aún en el hecho de muerte, cuando lo habían aventado al hoyo, hermanos, alzó la cabeza, vio a la gente encolerizada con él y le dijo al Padre Celestial en voz alta que no se les tome en cuenta este pecado. Hermanos, ya no quedan muchos Estebans en el mundo. Que fuera de esta iglesia y de este mundo, si yo fuera un Esteban, o todos los hombres de esta iglesia fuésemos como Esteban. Sabía que le iban a maltratar. A todos ellos, hermanos, los habían torturado, los habían escupido, los habían azotado, los habían dejado presos mucho tiempo. Y Esteban sabía lo que tenía que decir, pero lo dijo. Fue muy directo, testificó, hermanos, y ellos, estando muy enojados, lo mataron. Pero él, Esteban, es una de las pocas personas, a saber 6, de acuerdo al canon que tenemos hoy en día, que han visto a Dios el Padre. Tenemos ejemplos con José Smith, con Sidney Rigdon, tenemos ejemplos con Jesucristo, tenemos ejemplos con Adán y con Eva, y tenemos ejemplos con Esteban. Ese es un gran testimonio que nos ha dejado en esta lección de Ven, Sígueme. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el tercer integrante de nuestra clase de Ven, Sígueme el día de hoy, y lo voy a dibujar aquí en esta pizarra que le destiné a un personaje que ustedes van a poder encontrar en el capítulo 8 de Hechos, del 26 al 39, donde nos vamos a concentrar, hermanos y hermanas, en el relato de un tal Felipe. Lo vimos al principio de la clase, que el Señor lo escogió por medio de los apóstoles para ser uno de los grandes discípulos. Todos ellos, hermanos y amigos, fueron llamados ya en la postera de Jesucristo en la carne. Es decir, ellos fueron ministrados por ángeles, por el Señor, así como Saulo o Esteban, ya en calidad de ser resucitado, hablándose de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a poner a Esteban acá. Como siempre decimos, no estuvimos en la época de ellos, por lo que pues no había fotos, hermanos y hermanas, así que el Señor por fortuna nos da pues el talento de poder imaginar y de poder dibujar y plasmar lo que pudieron haber sido estos discípulos tan obedientes de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejan lecciones de vida para siempre. Bien, hermanos, vamos a ir al capítulo 8, el versículo 26 y 39, y vamos a ver la visita de un ángel para con Felipe, que es el personaje que tenemos aquí
Es interesante saber que aunque ya no estaba nuestro Salvador Jesucristo, siempre envió mensajeros para que les ministrasen y les dijesen a ellos: haz esto, haz lo otro, predica, testifica, etc. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le dice el ángel: entonces vas a ver a un eunuco etíope, y va a ir en su carro y va a ir leyendo Isaías. Y después le dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Los que fuimos a la misión, hermanos, sentimos eso muchas veces. Toca esa puerta, háblale, dile buenos días, testifica, invítalo a la capilla, invítalo a que se bautice. El Espíritu Santo a veces es tan agudo, hermanos, en el sentido de que es tan sencillo en las palabras que Él comunica a los hombres. Es muy claro, no se anda entre las ramas, no se anda con rodeos. Y da instrucciones como las que le dio a Felipe en ese momento, diciéndole: acércate y pregúntale y testifícale. Después, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le responde, hermanos: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estaban hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Felipe tenía una oportunidad interesante para poder compartir el Evangelio con una persona que ya tenía la fe, pues venía estudiando las palabras de Isaías y también abre su corazón. Hermanos y hermanas, ¿recuerdan el corazón del que el Señor puede ver y que quizá a nosotros a veces se nos hace muy difícil? Pues el Señor había abierto el corazón del etíope, del eunuco, y entonces llega Felipe para predicar el Evangelio y le explica que se trataba del Salvador. Eso hizo sentir al eunuco bien, lo hizo sentir de tal manera que pidió que se hiciese algo en su nombre. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, como decíamos ahí. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No respondió: claro, Felipe, yo ya me sé todo el Antiguo Testamento y me sé los Evangelios, soy un fiel seguidor, soy casi perfecto, bautízame. Aquí podemos ver, amigos de Ven Sígueme con Benji Monroy, que solo faltaba que una persona dijese: yo sé quién es el Cristo, es el Hijo de Dios. Después de haber tenido fe, después de pedir la ministración de Felipe, el eunuco, que entendía algunas cosas pero otras no, de las palabras bíblicas, pide que se le sea bautizado. Me encanta este relato, hermanos, porque en la misión hablé del bautismo por inmersión, que es un concepto que vamos a unir a Felipe el día de hoy. Si el bautismo que se daba de acuerdo al cristianismo primitivo que establece nuestro Salvador Jesucristo hubiese sido un bautismo por aspersión, es decir, el derramar gotas de agua a lo lejos para con una persona que tenía fe, lo de menos hubiese sido que Felipe cargase con un agua consagrada o bendecida y entonces poderlo bautizar en cualquier lugar. Al igual que el Salvador cuando fue con Juan en un lugar determinado donde Juan acostumbraba a bautizar, el eunuco le dice: allá hay agua, vamos a bautizarnos. ¿Por qué? Porque tendría que haber suficiente agua, hermanos, para encontrar un bautismo correcto, un bautismo por inmersión. ¿Qué quiere decir eso? En griego es sumergir un objeto en agua. De modo que Felipe bautiza al eunuco. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Es decir, bajaron del carro y fueron hacia el agua. No se quedaron a la orilla del río, ni del lago, ni la laguna, etc. Sino que Felipe y el eunuco descendieron y él le bautizó. Y cuando subieron del agua, es decir, porque se encontraron en un momento dentro el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En este momento, hermanos, la moraleja y la enseñanza espiritual es de que cuando hay fe, automáticamente tiene que ir aunado a una acción. Eso requiere la fe.
creer y actuar. Así actuó tanto Felipe, que hizo caso a la advertencia del ángel enviado por el Señor, y también, hermanos, la fe que invitó al eunuco a pedir un bautismo. Hay algo curioso aquí, hermanos. Felipe tenía la autoridad para bautizar. No solamente porque hablaba bonito de las Escrituras, sino porque sabía, al testificar Felipe acerca del Cristo, que él en verdad tenía el poder del sacerdocio, y el eunuco lo detecta rápidamente. Para ir al último personaje y no menos importante en nuestra lección del día de hoy, vamos a ir hacia la etapa final de nuestra clase y vamos a ir a Hechos capítulo 9 del 36 al 42. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de haber lavado el cuerpo, le pusieron en un aposento alto. La gente contemporánea le quedaban recuerdos, le quedaban algunos relatos de Cristo levantando a Lázaro, a la hija de Jairo, levantando a leprosos o a paralíticos, y haciendo grandes milagros con ciegos, o tartamudos, o mudos. De modo que cuando se encontraron con Pedro, que ya no era el Pedro, como dijimos al principio, hermanos, que cortaba orejas, que negaba al Cristo 3 veces, que había construido una fe sólida para llegar a ser la cabeza de la iglesia, dice en Hechos 9, dice, entonces, mandando fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. A veces, hermanos, nuestro Padre Celestial permite que sus hijos vean grandes milagros. A veces milagros que parecen imperceptibles, como el despertarnos, pero que siguen siendo milagros. Como el ver la luz del sol, que parecen comunes, pero siguen siendo milagros. En ese momento, hermanos, Pedro había hecho lo que su Salvador Jesucristo: levantar a alguien de entre los muertos. Y voy a poner aquí a Pedro, hermanos, que yo pensando y reflexionando y hablando con personas antes de mi clase, les preguntaba, ¿recuerdan a otro ser en las Escrituras que haya levantado a alguien entre los muertos como Tabita? Y lo primero que se me vino a la mente, amigos y amigas de Ven Sígueme, fue nuestro Señor Jesucristo con los ejemplos antes citados, pero no recordé otro. Seguramente si hacemos una evaluación minuciosa, quizá podamos encontrar cosas similares, pero en lo que se había convertido Pedro, hermanos, no es para echar en saco roto. Esta persona había hecho, por el mismo poder que su Salvador le había dado, lo mismo que Cristo había hecho con Lázaro. Si hay algún milagro del cual recordemos a Jesús, pueden ser varios, pueden ser el que convirtiese el vino en la multiplicación de los peces, la multiplicación del pan, muchos milagros que él hizo. Pero lo de Lázaro, hermanos, dejó atónitos a muchas personas. Pedro acababa de hacer lo mismo. La tomó de la mano y le dijo, Tabita, levántate. Quiero decirles lo siguiente. El mismo poder de Pedro existe hoy en día. Si quizá usted como varón no ha visto este tipo de milagros, es por dos razones. Una puede ser porque el Señor no lo considera prudente en su momento, porque estas resurrecciones de personas se dan una vez cada tanto en la historia, como lo decíamos al principio, o quizá no hemos vivido de manera digna como para que el Señor manifieste sus grandes designios y milagros por medio del poder del sacerdocio. El poder de Pedro, el poder de Felipe, el de Saulo y el de Esteban están hoy en día en la tierra. Y es el poder del sacerdocio. El poder del sacerdocio, hermanos, no viene por estudiar las Escrituras o dominar el Pentateuco o dominar los evangelios. Se otorga por medio de la imposición de manos, por medio de las personas que lo tuvieron. Y es fácil saberlo cuando entendemos la restauración del evangelio.
Fue Moisés, Elías el profeta, Pedro, Santiago y Juan, y un montón de ángeles más que vinieron y le dieron la autoridad a un joven llamado José Smith y a un puñado de personas fieles, no perfectas, pero fieles. Gracias a ellos, yo, usted y usted, hermana que me está viendo, gozan del poder del sacerdocio. El Evangelio no suele ser tan difícil, hermanos, cuando lo vemos, lo tratamos de estudiar y lo vemos de una manera sencilla y agradable. Hay algunas cosas más para finalizar la clase que el manual de Ven Sígueme habla acerca de Saulo. Si bien es cierto que la experiencia de Saulo es inusual, para la mayoría de las personas la conversión es un proceso mucho más largo. En un momento de la historia, de camino a Damasco, el Señor se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Ustedes lo pueden ver un poco más hacia Hechos, capítulo 8, capítulo 9, allí pueden encontrar el relato completo, pero cuando el Señor le exclama a Pedro: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás persiguiendo a los santos? Saulo, hermanos, había estado el día de la muerte de Esteban. Le habían echado la ropa hacia él en un acto muy judaico de aquel momento, y Saulo había sido testigo de las últimas palabras de Esteban diciendo que no se tome en cuenta ese pecado. Él había estado allí. Y en un abrir y cerrar de ojos, Saulo queda ciego, casi inerte, y fue un siervo del Señor quien le perdona a Saulo su incredulidad y el haber perseguido y respirado las muertes de los santos para llamarlo al apostolado. Amigos, dice el manual que generalmente las conversiones como las de Saulo se dan cada cuando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay una persona que puede cambiar. Así como iniciamos nuestra clase, hay personas que nunca las imaginaríamos en la iglesia y llegan a convertirse en excelentes líderes. ¿Quiénes somos nosotros para decir este sí, este no? Este puede cambiar, este no. ¿O acaso somos más que el Señor en el momento de la conversión de Saulo? Dice acá, ¿hay algo que pueda aprender de Saulo acerca de la conversión? Todos quisiésemos, hermanos, que cambiáramos nuestras vidas o nuestros defectos rápido, en cuestión de días, como pasó con Saulo de Tarso, quien después iba a ser conocido como Pablo. Pablo, el de las epístolas a Corinto, a Efeso, a Tesalónica, a un montón de iglesias que él fue organizando con el paso del tiempo. Quisiésemos que el Señor obrara ese cambio en nuestro corazón rápido y que no pasásemos más que una ceguera momentánea y casi sin poder hablar. Generalmente, nuestro Padre Celestial cree y entiende muchas cosas que nosotros no podemos ver, por lo que las conversiones suelen ser unos procesos, a veces largos, a veces de toda la vida, a veces cortos. Hermanos, pero depende de usted. Depende de qué tan abierto está este corazón. Quizá, hermanos, la conversión de Pablo fue tan rápida porque su corazón estaba listo. Y no está tan descabellado pensarlo, porque el Señor le declara a su siervo: yo conozco el corazón de Saulo. Estaba listo, hermanos. Está el corazón de nosotros listo. Usted quizá puede acelerar ese proceso de conversión. Acelerar el proceso de conversión no es convertirse en una persona perfecta. Acelerar el proceso de conversión es llegar a conocer mejor al Salvador. Espero que haya podido ser una clase amena, hermanos y hermanas. Hemos visto a Esteban y una de las historias más conmovedoras en lo personal. Vimos a Saulo de Tarso y su conversión y su llamado de camino a Damasco, y cómo pasó de ser un perseguidor a uno de los mejores misioneros de la iglesia. Vimos a Felipe y su enseñanza del bautismo por inmersión. Vimos la fe aunada a la acción, la fe pura. Y vimos un milagro extraordinario de Pedro. ¿Cuántos Pedros, Felipes, Saulos y Esteban necesitamos hoy en la iglesia? Si usted está apartado del camino, regrese. El Señor necesita obrar milagros todavía. Si usted deliberadamente cree que no necesita a Dios, Saulo así lo creía.
y después el Señor lo transformó en lo mejor. Sé que esta es su iglesia y sé que Ven Sígueme es un curso inspirado. Sé que puede tocar los corazones de ustedes. Comparto mi testimonio y esta clase con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.